Hola a todos, mi nombre es Paula y bienvenidos a este podcast donde voy a hablar de finanzas personales y de inversiones. Bueno, ante todo espero que les guste. Si estás escuchando esto es porque sos amigo, familia o porque en algún punto querés entender mejor qué hacer con tu dinero y por qué no invertirlo, pero no sabes bien por dónde empezar. Y no es porque no tengas la motivación para hacerlo, porque que estés acá escuchando me dice que sí la tenés. Yo creo que es porque hay muchísima información en redes sobre este tema y mucha de calidad, pero con estas cosas es difícil diferenciar entre lo que es información de calidad de lo que no lo es. Y además, lo que es información de calidad muchas veces está dispersa en distintos posteos, reels, historias, y no hay un hilo conductor que indique por dónde empezar y por dónde seguir. Así que es lógico que este exceso de información, más que ayudarnos, nos termine paralizando. Y bueno, este podcast nace para ayudar a solucionar un poco eso e intentar desbloquear esa parálisis. Imagino que la primera pregunta que probablemente surja sea ¿por qué escucharlo? Y la realidad es que saber de dinero siempre va a sumar y nunca va a restar. Es un conocimiento que se considera transversal. ¿Vieron lo que siempre nos dijeron, que hay que saber de inglés y de computación, no importa a qué te dediques? Bueno, ahora se agregan las finanzas personales. Porque la realidad es que te va a servir sin importar qué profesión tengas o en qué etapa de la vida estés. ¿Y cómo empecé yo? Bueno, yo empecé a interesarme por estos temas porque quería empezar a invertir, pero no confío en delegar la administración de mi dinero a nadie. Y con esto no quiero decir que esté mal contratar a un asesor financiero, pero en mi caso pensé, aprender algo nuevo y que tal vez eso me sirva para hacer crecer mi patrimonio, es algo que definitivamente quería probar. Y la verdad es que ocupé muchísimo tiempo de mi vida estudiando cosas bastante menos útiles que esta, y estudiar algo tan productivo me parecía espectacular. Pero no voy a negar que tuve ciertas incertidumbres y en ese momento mis dos grandes interrogantes eran si llegaba tarde para aprender sobre esto y si necesitaba saber mucho para empezar a invertir, que es lo que yo en definitiva quería. Y comparto esto porque quizás ustedes también se hagan estas mismas preguntas y la respuesta es no a ambas. Pero empecemos por la primera. ¿Llego tarde a saber sobre esto? Bueno, no, de ninguna manera. Y hoy mirando el camino recorrido, pienso todo lo contrario. Menos mal que tomé la decisión de empezar en ese momento. Es cierto que a la hora de invertir, el tiempo va a ser siempre uno de nuestros mayores aliados. Y después lo vamos a ver, pero el plazo con el que uno invierte importa un montón. Existen inversiones de corto, mediano y largo plazo. Es decir, se pueden pensar horizontes temporales de 5, de 10, 30 años a la hora de invertir, pero también de un año, ¿sí? Con lo cual podemos decir que nunca es tarde para empezar. Y más allá de invertir o no, entender de dinero nunca está de más, incluso si no haces nada todavía, porque entender te va a sacar el miedo y a la vez no te va a obligar a actuar. Bien, hablamos de por qué no llegamos tarde. Ahora hablemos de por qué no necesitamos saber mucho para empezar a invertir. Obviamente que mucho es relativo, pero a veces querer saber tanto genera lo que se llama parálisis por análisis. ¿Y qué significa esto? Que al haber tanta información disponible, terminas no haciendo nada, creyendo que siempre va a haber contenido por consumir
y generando un miedo enorme a equivocarte. Con esto no quiero decir que no haga falta entender lo básico. Sí es necesario tener un entendimiento financiero general y sí es necesario conocer bien en qué estamos invirtiendo. Pero lo que quiero decir es que no es necesario ser un experto en finanzas para empezar a invertir. Por lo tanto, la idea de este podcast no es que sepas todo antes de empezar, es que entiendas lo básico y que entender te ayude a animarte a arrancar de a poco. Y después, con más conocimiento, las decisiones pueden volverse más complejas. Pero la realidad es que nadie empieza por ahí. Y antes de seguir, algo importante. Seguramente te estés preguntando quién soy yo para hablar de estos temas. Bueno, no soy asesora financiera, simplemente soy alguien a quien hace años le empezó a generar curiosidad entender mejor el dinero y cómo invertir. Y ahí empecé a leer, a estudiar, a probar de a poco y a aplicar lo que iba aprendiendo. Y me di cuenta de que cada vez que hablaba de esto con amigos o con mi familia, aparecían siempre las mismas preguntas. Eran esas preguntas que yo también había tenido al principio. Por eso, con este podcast apunto a ordenar todo eso y a compartirlo. No desde el lugar de yo sé, sino desde el lugar de yo también pasé por ahí. Bueno, ahora quiero contarte brevemente cómo está pensado el podcast. Los episodios van a ser cortos y no porque no haya más para decir, sino porque no siempre tenemos tanto tiempo disponible para escuchar y aprender. Y la idea es que puedas encontrar un momento para escucharlos sin tener que hacerte un espacio enorme. En cuanto al enfoque, va a ser siempre el mismo, un lenguaje simple, sin tecnicismos, explicando cosas que muchas veces se dan por obvias y no lo son. Por eso el nombre del podcast, Finanzas Bajadas a Tierra. La idea es que bajemos a tierra qué es la bolsa, qué es un broker, por qué algo sube, por qué algo baja. Todo eso tratando de explicarlo con calma y por sobre todas las cosas en orden. Algo importante que cabe aclarar, este no es un podcast de recomendaciones ni un asesoramiento financiero. No digo en qué invertir ni qué hacer con tu dinero. Todo lo que se habla acá es información general. La idea no es decirte qué hacer, sino darte herramientas para que entiendas vos qué es lo mejor. Y eso no solo te va a ayudar a saber qué es lo mejor hoy, sino también que va a ser lo mejor mañana. Bueno, en el próximo episodio voy a empezar a hablar de cómo podemos empezar a prepararnos para invertir, mientras a la vez aprendemos sobre estos temas. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y espero que se sumen al próximo. Chau, chau.